Bienvenidos a nuestro programa Entendiendo los Tiempos. Esta es una producción de ONG Principios. Bueno, y para que nos conozcan un poco más, queremos invitarles a que puedan revisar nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube y también a través de nuestra página web ongprincipios.cl. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia. Está con nosotros José Lema, quien es presidente de la Unión Evangélica por los Valores Cristianos, fundador del movimiento Provida y Profamilia en Chile, pastor presidente del Ministerio Betel, profesor de Historia, licenciado en Derecho y además diplomado en Mediación Familiar. Con él vamos a conversar sobre este interesante tema que ha estado en el tapete público en las últimas semanas y que afectaría directamente también a los derechos civiles de la población cristiana protestante en nuestro país, en Chile. El proyecto de ley fue presentado por Michelle Bachelet, ¿verdad? Y está en su primer trámite constitucional, salió ya despachado de la Comisión de Derechos Humanos, que es presidida por la señora Carmen Hertz, del Partido Comunista, y eso es un poco la visión general de la situación actual del proyecto de ley que ya pasó a discusión en sala. Se supone que durante este mes de enero debiera discutirse en sala de la Cámara de Diputados y ya para que siga su tramitación legislativa. Vamos entonces a conversar con el pastor José y la primera pregunta que le vamos a hacer es cuál es su impresión sobre este proyecto de ley y por qué se estaría buscando regular la incitación a la violencia. La modificación, hay que recordar que este proyecto busca modificar el Código Penal y tipificar el delito de incitación a la violencia. Pastor José. Muchas gracias por la invitación. Siempre es necesario y relevante plantearnos en estos ámbitos, porque yo creo que al tratarse de tema jurídico, queda siempre reducido a un sector muy selecto, ¿verdad?, quienes tienen las herramientas para poder hacer un análisis un poco más profundo, y creo que se hace importantísimo de que a través de estos medios, ¿verdad?, y por la invitación de la ONG Principios, podamos socializar y conversar a este respecto. Y yo, bueno, quiero comenzar justamente por lo que dice la Escritura, el Salmo 119, ¿verdad?, el verso 126, nos dice con total claridad: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Eso de alguna manera nos involucra, ¿verdad?, y justifica, si podemos decirlo así, nuestra incursión en el ámbito de lo que entendemos lo público, lo político. Y a este respecto en particular, ¿verdad?, hoy día estamos asistiendo a la promoción de este proyecto de ley, que en realidad es uno más de tantos otros, que es una verdadera batería, es un sistema, ¿verdad?, está todo sistematizado con un montón de proyectos de leyes que lo único que buscan al final es la imposición de lo que hoy día conocemos como ideología de género. Con una perspectiva de género, como ellos llaman, ¿verdad?, pero que al final se traduce en una imposición ideológica y bastante totalitaria. Y en ese mismo sentido es que este proyecto de ley, ¿verdad?, que como bien se mencionó en un principio, está en este primer trámite constitucional a puertas de pasar a la sala, ¿verdad?, a votación en general y luego en particular, nos conduce justamente a este ámbito, ¿verdad?, que tiene que ver con, dice estos proyectos se justifican en pro de supuestamente velar por los derechos de las personas, pero yo creo que este tipo de proyectos, ¿verdad?, hacen exactamente lo contrario, restringen los derechos de las personas, porque acá tenemos, ¿verdad?, una situación en la cual se aduce de que es necesario velar, ¿verdad?, por la integridad, por la dignidad de la persona humana, porque todos estos proyectos de leyes están justamente inmersos, ¿verdad?, o caratulados o envueltos en este nuevo papel celofán, ¿verdad?, que se llaman derechos humanos, ¿verdad?, y que hablan de estos derechos, estos nuevos derechos que en el ámbito de la jurisprudencia, en el derecho internacional, el derecho comparado, no tienen parangón. Esto es algo absolutamente nuevo, esto nunca jamás había existido. Los derechos siempre han sido, ¿verdad?, los que tienen que ver con la persona, su integridad, su seguridad, y siempre fueron esos los derechos humanos, los que conocíamos de primera generación, de segunda,
bueno, hoy día ya vamos como los derechos de quinta generación, ¿verdad? Han ido creando, y no es menor esto, porque esto es lo que se llama la creación del derecho, que uno pudiera decir, bueno, para eso están los legisladores, ¿verdad? Para eso está el legislativo, pero tampoco debemos olvidarnos de que el legislativo debe corresponder a lo que en la sociedad, en la cultura, las sociedades cómo van avanzando, debe ir recogiendo ese sentir, ¿verdad?, de las mayorías, de la gente, para ir velando por ciertos derechos. No es eso lo que sucede en estas oportunidades, en estas últimas décadas, ¿verdad?, sino que ha habido una avalancha de proyectos de leyes, todos muy ideologizados y orientados a la, comilla, dicen ellos, protección, nosotros decimos promoción de ciertos estilos de vida o conductas, ¿verdad?, que para nosotros como cristianos son reñidos con nuestros principios, con nuestros valores, y por tanto, por la misma razón, no podemos estar de acuerdo con ellos. En este proyecto de incitación a la violencia, ¿verdad?, presupone un acto que tiene que ver con la incitación al odio, como un acto previo, ¿verdad? Es decir, hay un discurso, así lo declaran ellos, hay un discurso que incita, que mueve, que estimula, ¿verdad?, a ejercer la violencia respecto de lo que ellos denominan sectores o segmentos de la sociedad de tipo vulnerable. Entonces, esta incitación a la violencia vendría a ser, ¿verdad?, la materialización, ¿verdad?, o la concreción de un acto violento, por eso incitación a la violencia, pero que ha sido motivado por un discurso que ellos denominan odioso. Rolando Jiménez, que es el vocero, ¿verdad?, y principal promotor, de estas iniciativas, de muchas otras y también de esta, ha dicho con claridad cuando se presentó este proyecto el año pasado, ¿verdad?, o el año antes pasado, ¿verdad?, todavía bajo el régimen de Michelle Bachelet, dijo, bueno, con estos proyectos nosotros vamos a limitar, ¿verdad?, las expresiones de odio de los grupos religiosos, de los grupos, ¿verdad?, fundamentalistas, extremistas, bueno, nos tipifican, nos catalogan con esos calificativos, ¿verdad?, de esa manera, y en realidad eso es lo que hacen, es decir, estos proyectos de ley en ninguna manera promueven, sino que más bien restringen, más bien limitan. Y solo quiero dejar, para poder entrar ya tal vez en el fondo del tema, es que sobre texto, ¿verdad?, de la dignidad de las personas humanas, ¿verdad?, tenemos toda esta legislación que es una expresión totalitaria. ¿Por qué? Porque al final, a lo largo de la historia, y soy profesor de historia, lo digo con propiedad, ninguna de las dictaduras, ninguno de los sistemas totalitarios se ha impuesto a través de, comillas, supuestos discursos de odio, sino que más bien se han impuesto, ¿verdad?, por las limitaciones a las libertades fundamentales. En este caso, como hablamos, por ejemplo, a la libertad de expresión, la libertad de asociación, ¿verdad?, y para nosotros como cristianos, la libertad de conciencia y su expresión en la libertad religiosa. Hay que recordar en ese caso que en el Congreso existieron 3 propuestas legislativas en esta materia, 3 proyectos de ley que buscaban limitar, ¿cierto?, o tipificar como delito la incitación a la violencia. Uno de esos proyectos lo presentó el ex diputado Daniel Melo y como justificación para su presentación de este proyecto de ley, dijo o hizo mención sobre el pastor Soto, que el pastor Soto era que ya hace mucho tiempo que no aparece en los medios de comunicación, pero que era una persona que incitaba a la violencia, incitaba al odio, y que por esa razón, en esa oportunidad, el diputado Soto, el diputado Daniel Melo, junto a otros parlamentarios presentaron este proyecto de ley, justamente para poder limitar el discurso, lo que ellos llamaban el discurso odioso religioso, que es lo mismo que hace el lobby homosexual, para sindicarnos a nosotros como homofóbicos, discriminadores, etc. Entonces ahí, como usted decía, pastor, hay la discusión que se ha dado en la Comisión de Derechos Humanos, está supuestamente el bien jurídico a tutelar es la dignidad de la persona y la libertad, más bien la dignidad y la igualdad, perdón. La dignidad y la igualdad. Ese sería el bien jurídico a tutelar con este proyecto de ley, pero también que colisiona, este bien jurídico supuestamente que habría que resguardar, ¿cierto?, colisiona con la libertad de expresión. Entonces, ahí me gustaría que pudiéramos también profundizar sobre ciertas garantías fundamentales importantes y que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con la libertad de expresión. Porque ¿cuándo un discurso podría catalogarse de incitador al odio?
¿cuál es el límite del discurso? Entonces me gustaría que pudiéramos también conversar sobre entrar en materia más profunda, sobre cómo este bien jurídico de la dignidad de la persona colisiona con una garantía constitucional básica que es la libertad de expresión. Sí, bueno, antes que ir a ese tópico en particular, es necesario decir, ¿verdad?, de que porque todo esto está lleno de una fraseología, ¿verdad?, y de unas entelequias y de unas construcciones lingüísticas que son, ¿verdad?, verdaderos actos de prestidigitación, ¿verdad?, y hacen y levantan, pero en realidad detrás de eso no hay absolutamente nada. Por ejemplo, al hablar de la dignidad de las personas, todos entendemos, y en particular nosotros como cristianos entendemos que la persona, por el solo hecho de ser persona, ya tiene su dignidad y que nadie la puede arrebatar ni quitar bajo ningún pretexto, ¿verdad? Ahora, de que eso se use, ¿verdad?, para decir nadie puede decir tal o cual cosa, entonces lo que se está comenzando a hacer una especie de clasificación, ¿verdad?, de quienes pueden decir tales o cuales cosas y quienes no pueden decir otras cosas. Efectivamente, entonces, estamos en un problema que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de conciencia, de lo que para mí, de mi fuero interno, lo más profundo de mi ser, es una profunda convicción, ¿verdad?, y de cómo yo puedo expresarlo, ¿verdad?, sin el temor a una persecución o a un tipo de reproche jurídico, como es lo que se pretende, ¿verdad?, con esto, ¿verdad?, porque además se pretende agregar en el Código Penal, en el artículo 12, donde están las agravantes, como un numeral más, ¿verdad?, de agravante a la comisión de un delito, ¿verdad?, que sería en este caso movido por discursos de odio. O sea, las personas que supuestamente incitan a la violencia, para que las personas que nos están escuchando tendrían como castigo el presidio menor en su grado mínimo, es lo que dice aquí el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, y particularmente lo que ellos llaman los discursos de odio. Es decir, esto nos afecta directamente como cristianos en nuestra sociedad, porque lo que se está buscando es limitar el discurso que ellos llaman religioso. Y como usted dice, ese discurso religioso tendría una pena de cárcel. Así es, pues. Bueno, y como se busca agregar como un numeral más dentro del Código Penal, es decir, no solo se va a establecer como un delito, porque ya no estamos hablando de simple falta, estamos hablando de un delito, ¿verdad? Y un delito que en este caso sería agravado, es decir, un delito más grave que simplemente decir algo, ¿verdad? No estamos hablando de injuria o calumnia, ¿verdad?, que tiene un procedimiento y que es evidente que es necesario proteger la honra de las personas en virtud de aquello, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Tomás de Aquino, ¿verdad?, ¿verdad?, de la media fundador de las escuelas, ¿verdad?, las cholastici, ¿verdad?, el origen de las universidades, él decía, igual con los iguales, desigual con los desiguales. Y eso tiene que ver, ¿verdad?, con el hecho de que el derecho en general debe cubrir, ¿verdad?, los aspectos más variados de los que aparecemos como iguales, pero también de los que aparecemos como desiguales respecto de otros. No puede ser que un grupo se imponga sobre otro, ¿verdad?, y someta a lo demás. Ahí entramos en el ámbito de lo que es lo totalitario. Más cuando nos estamos refiriendo a grupos pero tremendamente marginales de la sociedad, porque la última encuesta que hacen respecto de los grupos homosexuales hablan del 2%, ¿verdad?, de homosexuales, reconocidos al menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el otro 98%, ¿verdad? Con todas estas legislaciones, evidentemente que hay un problema grave. Para nosotros como cristianos, efectivamente, y así lo entendemos y así lo han demostrado todas las legislaciones que los grupos y el lobby LGTBI, ¿verdad?, QR y todas las letras, porque cada vez son más las desviaciones de la sexualidad humana que se pretenden normalizar y legitimar por vía legal, ¿verdad? Toda esta legislación se ha comprobado en definitiva, aunque busque justificarse, no, si esto es para todo, esto también, no, al final ha demostrado que son los grupos homosexuales los que han promovido y los únicos que se han beneficiado, si podemos decir beneficiarse, respecto de estas legislaciones para al final imponer un estilo de vida que nosotros no compartimos en lo absoluto, ¿verdad? No por eso nosotros los vamos a odiar, no por eso nosotros los vamos a salir a hacer unas racias en la noche, ¿verdad? Como hay grupos efectivamente, ¿verdad?, que pueden salir a hacer golpizas, no sé qué cosa. Nosotros somos predicadores, ¿verdad?, de la palabra de Dios y predicadores de paz, pero junto con aquello también tenemos que decir lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos enseña que ese tipo de vida son desviaciones de la conducta humana, de la sexualidad humana, digo, y que es fruto del pecado. Por tanto, ese discurso que nosotros hoy día, conforme a la ley 19.638,
que es la ley de culto para nosotros, que nos permite compartir el mensaje de todo el consejo de Dios, de la palabra, en las calles o en cualquier lugar, pudiéramos ser literalmente limitados, restringidos y aún, ¿verdad?, imponerse una ley, ¿verdad?, una nueva ley que va a pasar a ser superior, es decir, una ley que va literalmente a derogar nuestra actual ley de culto, que también aquella se basa en lo que son las garantías constitucionales de nuestra Constitución, artículo 19, número 6, por ejemplo, la libertad de conciencia, ¿verdad?, que en nuestro fuero interno, como lo decía adelante, y cuando lo exteriorizamos, ¿verdad?, se manifiesta en lo que es la libertad religiosa que ha sido recogida por todos los ordenamientos jurídicos del mundo, todos los organismos internacionales, ¿verdad?, partiendo por la misma declaración americana, ¿verdad?, que es la más antigua, la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos y Sociales, la misma, el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, todos han reconocido como un derecho fundamental la libertad religiosa, que es la exteriorización de nuestra libertad de conciencia. Bueno, con estas legislaciones lo que se busca es conculcar, morigerar, disminuir, ¿verdad?, restringir, limitar al final estas libertades, y por eso que ciertamente nos preocupa de gran manera todas estas legislaciones y que son promovidas, ya vemos por quiénes y cuál es su objetivo. Me gustaría también llevarlo en este mismo marco de la conversación que estamos teniendo sobre el proyecto que busca tipificar el delito de incitación a la violencia, sobre la posición del gobierno. Porque aquí hay diferentes actores. Están los actores, los parlamentarios, los que están a favor, los que están en contra, está la ciudadanía, como nosotros, organizaciones de la sociedad civil, pero también está el gobierno, el Ejecutivo. El Ejecutivo ha tenido un rol importante dentro de la Comisión de Derechos Humanos, que ya como he dicho, fue despachado de esa comisión este proyecto, pero ha dicho ciertas cosas que son muy relevantes. Por ejemplo, el gobierno ha dicho que, bueno, que ellos no buscan o no hubiesen querido que la incitación a la violencia fuera penalizada con cárcel. Ellos buscaban, el gobierno buscaba que fuera, tengo aquí la propuesta del gobierno, dice que será sancionado con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, servicios comunitarios. Esa es como una salida alternativa, porque ellos consideraban que en realidad la pena de cárcel para un delito de incitación a la violencia era demasiado gravoso. Pero a mí me llamó la atención lo dicho del ministro Larraín en la Comisión de Derechos Humanos, que dijo que la propuesta del gobierno se inspiraba en la ley que establece medidas contra la discriminación. Y es particularmente relevante porque este mismo proyecto busca penalizar también la discriminación. Entonces, en ese sentido, Pastor José, yo quisiera preguntarle por la actitud o la posición, ¿qué le parece la posición del gobierno, no solamente en este proyecto, sino que también recordando cómo fue su actitud ambigua en la ley hoy día de identidad de género? Sí, bueno, este gobierno ha demostrado una tibieza, por decirlo de alguna manera, total, absoluta, es decir, un accionar sin ninguna convicción, solamente eventualmente por conveniencia. Nuestro actual presidente, Sebastián Piñera Echeñique, bueno, es un hombre que ha demostrado actuar no por convicciones, sino que por conveniencia. Donde él ve que puede ganar algo, él está allí. Y pareciera que ha visto nuestra nación como una empresa más y lo que pareciera a él convenirle, él lo va a patrocinar. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué soy tan lapidario en decirlo? Porque su accionar así lo ha demostrado en el gobierno anterior, a título de nada, nadie estaba presionando, llamó a los grupos, justamente este lobby homosexual, ¿verdad?, para promover un proyecto de ley que nadie pedía, que nadie presionaba, ni los mismos homosexuales. Yo creo que los mismos grupos homosexuales fueron los más asombrados cuando fueron citados a la moneda para lanzar el famoso ABP, el Acuerdo de Vida en Pareja, que finalmente terminó siendo aprobado como Acuerdo de Unión Civil, AUC. Eso sucedió en el primer gobierno. En este otro gobierno, ¿verdad?, cuando se hablaba del proyecto de identidad de género, en un primer momento este gobierno decía, no, eso no está en nuestro programa, no está aquí, pero al final terminaron tan no solo doblegados ante el avance y las presiones de los grupos homosexuales y de los, comillas, supuestamente progresista o pseudo progresista, siempre digo yo, tal vez sea bueno el nombre progresista para ellos, porque los únicos que progresan son ellos, pero bueno, presionados por estos grupos, justamente terminaron ellos llevando la batuta en el proyecto o en la ley, ¿verdad?, de identidad de género. Lo transformaron por completo, le pusieron tantas indicaciones que al final se transformó, habiendo sido un proyecto de gobierno de Bachelet, terminó siendo un proyecto literalmente del gobierno de Piñera. Y por eso que
vimos a los ministros, ¿verdad? Al comité político, Cecilia Pérez, ministro Larraín, a Gonzalo Blume, vino a los ministros, ¿verdad?, del comité político presionando, y estuvimos ahí, vimos cómo ellos presionaban a senadores, a diputados para que lo aprobasen, porque en un primer momento nosotros también veíamos que no se iba a aprobar por el tema de la cantidad de años, de 14 años, ¿verdad?, para arriba. Había todo un tema técnico que hacía presumir de que no se iba a aprobar, pero ellos presionaron de tal manera que al final lo terminaron aprobando. Y eso no estaba en el programa. Respecto de este proyecto, ¿verdad?, de igual manera, ellos dicen, no, esto no está en nuestro programa, no es una prioridad. Ellos lo veían, como bien se mencionaba, como solamente como una falta, no como un delito, ¿verdad? Y esa es la diferencia, porque las faltas se sancionan, diríamos, con ese tipo de trabajo de tipo comunitario. Pero cuando es delito, ya eso implica reclusión o presidio, ¿verdad? Y que es la característica que se le ha dado, y que en primer momento el gobierno parece no estar muy de acuerdo, pero nada hace prever de que no esté de acuerdo mañana, pasado, ¿verdad? Y terminen promoviendo como lo hicieron con la de identidad de género. De manera tal que el gobierno, ¿verdad?, ha sido bastante blandeque, por decirlo de alguna manera, muy oportunista, y lo único que ha buscado es tratar de aparecer en las estadísticas como un buen gobierno, que lamentablemente parece que las estadísticas no le ayudan, y cada vez está más alicaído, ¿verdad?, el apoyo o el respaldo a este gobierno. Entonces, tenemos una situación en que del gobierno no podemos realmente esperar absolutamente nada. Es decir, no hemos visto a este gobierno con una actitud fuerte, clara, de conducción, porque si al final 10 puntos de diferencia fue lo que separó en la segunda vuelta en el balotaje de presidencial, ¿verdad?, entre Piñera y Guillier, ¿verdad? Esos 10 puntos, que son 1 millón de votos, están diciendo claramente no queremos más lo que Bachelet hasta ese momento había hecho. Con ese 1 millón de votos extra, lo que la sociedad, Chile, ¿verdad?, los votantes, los electores estaban diciendo, frenemos esta vorágine destructiva, antivida, antifamilia, antidios, y probablemente también queremos reactivación económica, porque la economía estaba literalmente más abajo que el piso, ¿verdad? Queremos todo eso, y claro, tal vez en el ámbito económico ha habido un crecimiento, porque no vamos a ser ciegos tampoco, se ha logrado mover un poco la economía, pero en los temas que son centrales, fundamentales, de lo que a la gente en general sí le importa, que tiene que ver con el desarrollo del ámbito de los espacios para la familia, ¿verdad? Desarrollo, crecer en paz, en tranquilidad, sin este desorden, sin esta anarquía, y siempre tenemos en mente, ¿verdad?, o está la imagen de Venezuela, ¿verdad?, o lo que fue en otro tiempo nuestra nación bajo el gobierno de la Unidad Popular, y todo lo que, la situación que se dio, que no estamos acá para hacer un juicio valórico, ¿verdad?, pero el grado diríamos, de desorden, de caos, ¿verdad?, de anarquía, hace, ¿verdad?, que la gente lo que busque sea eso, la paz social, la tranquilidad. Si al final nosotros decimos, sí, los homosexuales siempre han existido, y ellos siempre dicen, siempre hemos estado, y nosotros decimos sí, y si quieren tener sus prácticas, sus vidas, bueno, si no quieren arrepentirse, nosotros sabemos lo que la palabra de Dios dice. Si ellos, o el adúltero, o el ladrón, o el drogadicto, o cualquiera que está lejos de Dios, si no se arrepiente, por supuesto que se va a condenar y va a ir a perdición, ¿verdad? Y si quieren vivir de esa manera, allá ellos, pero que nos quieran imponer a toda la sociedad un estilo de vida que es una desviación de la sexualidad humana, que fue sacado de la Asociación Americana de Psiquiatría, por su sigla APA en inglés, ¿verdad?, como simple votación a mano alzada. ¿Quién cree ya que la homosexualidad es una patología? No. Entonces vienen todos estos proyectos justamente con estos conceptos. Hay que despatologizar, ya no se pueden hacer técnicas o prácticas, ¿verdad?, de sanidad médica, de volver la persona que ha sido o tenido prácticas homosexuales, volver a la heterosexualidad. Y todo este lenguaje, ¿verdad?, también es fruto de esta creación, de esta entelequia, porque hoy día hablamos de heterosexual. Sí, la naturaleza humana es de esa manera, ¿verdad? Hablamos de género, cuando en realidad el género humano es uno solo, y el género humano tiene solo 2 sexos, o masculino y femenino, pero nos han impuesto todos estos conceptos, ¿verdad? Esta cuestión es tan orwelliana que está dando cuenta al final de que estamos en un sistema de imposición de carácter totalitario, y que estas leyes, ¿verdad?, van en esa dirección, y tenemos un gobierno tan blando que no hace nada al respecto, sino que busca en el fondo irse con la corriente, pero lo que parece o aparece para ellos
ellos como más popular y ahí están, ¿verdad? Pero sin convicción y desoyendo el llamado de que 1 millón de personas que votó por ello, ¿verdad? Para decir basta, hoy día están siendo profundamente defraudados. Hay un tema que sí le interesa al gobierno, en particular, seguimos hablando de este proyecto que busca tipificar el delito de incitación a la violencia. Hay un tema que sí le interesa porque parece ser que resguardar las libertades, garantías constitucionales básicas, las libertades básicas como la libertad de expresión y la libertad de culto, parece ser que al gobierno no le interesa. No le interesa porque no hizo ninguna gestión dentro de la comisión para poder resguardar esos derechos, pero hay algo que sí les causó mucha extrañeza y llamó su atención, que es el concepto de negacionismo. Y este concepto, para que las personas puedan también comprenderlo, aquellos hermanos que nos están escuchando, quiere decir que todas aquellas personas que nieguen que en la dictadura militar de Chile fueron violados los derechos humanos, también van a tener una sanción penal con cárcel. Todas aquellas personas, si usted niega o yo niego que en la dictadura chilena hubo violación a los derechos humanos, este proyecto lo que hace es que usted o yo podríamos ir a la cárcel por el solo hecho de negar que en Chile hubo violación a los derechos humanos, el llamado negacionismo. Entonces, ahí sí que el gobierno saltó junto con su coalición, con Chile Vamos, con la UDI, con Renovación Nacional, con Evópolis, con toda la coalición en conjunto saltó para resguardar sus convicciones, ¿verdad? Pero no ocurrió lo mismo cuando se trata de la libertad de expresión y de la libertad de culto de sectores como el nuestro, que en el balotaje de la última elección lo llevaron a la presidencia. Entonces a mí me gustaría preguntarle, Pastor José, ¿qué opina sobre este llamado negacionismo que ha estado ahí en la discusión, en el tapete público? ¿Qué opinamos nosotros como cristianos? Porque el negacionismo que salió de la comisión mixta es un tipo de negacionismo. O sea, la violación a los derechos humanos que ocurrieron entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo, me parece, del 90. Si alguien niega la violación a los derechos humanos, en ese periodo iría a la cárcel, pero no, por ejemplo, no iría a la cárcel si es que niega la violación a los derechos humanos en Venezuela o en Cuba. ¿Cuál es su opinión, Pastor? Bueno, yo creo que esto del negacionismo, como se ha estado hoy día en la palestra, es como la anverso, ¿verdad? La otra cara de la moneda de lo que fue en su momento la ley de amnistía o el decreto ley de amnistía, impulsado justamente por el gobierno militar, ¿verdad? O la dictadura militar, según la visión que cada cual pueda tener al respecto. Entonces, claro, esto no hace más que graficar y dejar muy claramente, muy transparente lo que significan estos proyectos de leyes. Porque al final, este negacionismo, como bien se dice, abarca única y exclusivamente lo que son los delitos, ¿verdad? Y las violaciones a los derechos humanos cometidos, ¿verdad? Por el régimen militar o por la dictadura militar en ese periodo. Pero no dice nada respecto del periodo anterior, ¿verdad? No habla nada respecto de los hechos de violencia en los cuales los grupos, que hoy día son los que proponen esto, estuvieron involucrados. No dicen relación, no hay ninguna relación a eso. No solo eso, sino que tampoco se habla ni de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Corea del Norte, no se habla. Es decir, el negacionismo está remitido, reducido, marginado a ese periodo y respecto de las violaciones de los derechos humanos, entendiendo que son los actos cometidos por agentes del Estado. Es decir, esto, ¿verdad? Es lo mismo que la incitación a la violencia o la incitación al odio. ¿Qué significa incitar, estimular? ¿Cómo es el mensaje odioso? Es decir, cuando alguien habla en contra de Allende, ¿verdad? Del gobierno de Allende, del gobierno de la Unidad Popular, entonces está incitando al odio. Pero si alguien habla en contra de Pinochet y de la dictadura militar, entonces no incita al odio, ¿verdad? En otras palabras, y para hacerlo sencillo, ¿por qué incitar al odio sería llamar a matar a tal persona, ¿verdad? Porque es inmigrante. ¿Y por qué no sería incitar al odio llamar a matar a otro que no es inmigrante, ¿verdad? Es decir, ¿por qué estas distinciones? Pongo el ejemplo más claro todavía. El famoso tipo penal que se llama femicidio. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Hoy día las legislaciones latinoamericanas lo han recogido y en la mayoría está este concepto de femicidio. En otras palabras, ¿nos quieren decir que la vida de la mujer vale más que la vida de los hombres?
Es decir, matar a una mujer tiene una pena mayor que el matar a un hombre. O sea, es preferible matar a un hombre porque una mujer, ¿verdad? Femicidio. Yo sé que tiene que haber alguna relación de cercanía, de parentesco, digamos, de relación de pareja o haberla tenido en algún momento para ser catalogado de esa manera. Pero al final lo que hacemos detrás de todo esto es relativizar los valores fundamentales. Porque el valor fundamental aquí es el valor de la vida. Todas las vidas valen exactamente lo mismo, pero para estos legisladores que promueven el negacionismo, que promueven, ¿verdad?, la incitación al odio, hay vidas que valen más que otras. Esto se llama, ¿verdad?, exactamente lo que hizo Hitler, ¿verdad?, en la época, ¿verdad?, que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Empezar a mirar, ¿verdad?, ciertas vidas, en este caso de los judíos, que no valían nada, así que era lícito matarlos, meterlos en cámaras de gas, asesinar 6 millones de personas, total, no valían nada. Es exactamente lo mismo que hoy día se hace con el tema del aborto, por ejemplo. El que no ha nacido, no vale nada, matémoslo. Se está promoviendo la ley de eutanasia. No, los ancianos están enfermos. Y claro, el anciano está enfermo, ¿verdad? Ya no quiere ser carga y dice, no, me quiero... no se preocupe, nosotros lo matamos, ¿verdad? La vida no vale nada, excepto la de ellos. La que ellos promueven, la que los proyectos o el ideal ideológico que ellos tienen es lo único válido para proteger. Entonces, al final, estos proyectos de incitación a la violencia, incitación al odio, va a quedar al arbitrio ideológico de los gobiernos de turno, pasando por alto las grandes garantías constitucionales, que es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, física, pero también a la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Entonces, al final, todos estos proyectos, ¿verdad?, y este famoso negacionismo, no hacen más que graficar de lo que estamos hablando, de sistemas, ¿verdad?, de tipo totalitario, que lo único que buscan es imponer una visión parcial, ¿verdad?, e ideologizada de una realidad, y que es legítimo que ellos la tengan, pero yo también puedo tener la mía, pero no significa que porque ellos tengan esa es la correcta y la que yo tengo es incorrecto, y por tanto yo debo recibir un reproche jurídico. Como dice el aforismo, ¿verdad? Yo estoy en absoluto, no comparto para nada la opinión que tú tienes, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que tú tengas el derecho a expresar esa verdad. Y eso es lo que hoy día se está justamente queriendo destruir o atacar. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir conversando sobre este interesante tema que habla sobre la incitación a la violencia. Nuestro colegio virtual Betel es un colegio 100% confesional, cristiano, protestante, y que tiene como inspiración el texto que está ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 7, cuando señala que los hijos de Israel debían enseñarle a sus hijos quién fue quien los liberó, quien los sacó de Egipto. Y dice ahí el texto en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, enséñale, instrúyele, háblale a tus hijos cuando se levanten, cuando vayan por el camino y cuando se acuesten, recuérdales quién fue quien los sacó de Egipto. Así también nosotros creemos en nuestra concepción que los padres cristianos de hoy, ¿verdad?, en la actualidad estamos viviendo un tiempo muy complejo, muy difícil, y con mayor razón debemos decirle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos quién fue quien nos sacó del cautiverio, quién fue quien nos perdonó nuestros pecados, nuestros errores, ¿verdad? Y ese se llama Jesucristo el Señor. Eso es lo que proponemos nosotros, más que un desarrollo académico, que es importante en nuestra concepción de educación. Es importante el desarrollo académico, pero más allá de eso, lo que consideramos más valioso es el desarrollo espiritual del niño. Y es por eso que los días lunes, en la mañana, tenemos un devocional donde compartimos una palabra, donde oramos con los niños y con los padres, y así también nuestros profesores, que son todos cristianos, antes de comenzar su clase, oran a Dios y comparten también un pequeño texto bíblico con nuestros estudiantes, de tal manera que el desarrollo espiritual, a través de estas estrategias, ¿verdad?, de la oración, de la palabra, de la predicación del Evangelio, es mucho más importante para nosotros que lo académico, aunque también eso lo consideramos y lo desarrollamos, pero como dice la Biblia, si buscamos del reino de Dios y su justicia, lo demás viene todo añadido. Continuamos con nuestro programa en donde estamos tratando el proyecto de ley que busca tipificar como delito la incitación a la violencia. Queremos recordar también que usted puede buscarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. En Facebook estamos como ONG Principios, en Instagram ONG.principios y por supuesto también a través de nuestra página web www.ongprincipios.org.
Estamos con José Lema, que ya, como hemos dicho, es presidente de UNEVAC, la Unión Evangélica por los Valores Cristianos, conversando sobre este proyecto de ley que busca tipificar el delito de incitación a la violencia. Habíamos quedado en la primera parte, habíamos terminado de hablar sobre negacionismo, pero este proyecto de ley incluye no solamente negacionismo, sino que incluye otro aspecto que es muy relevante para el pueblo cristiano evangélico, y que es la discriminación. Busca modificar la ley que actualmente nos rige y que establece medidas contra la discriminación, pero este proyecto de ley que busca tipificar el delito de incitación a la violencia reformularía la ley de discriminación, buscando también con ello penalizar la discriminación en general, no solamente la discriminación arbitraria. Nosotros, como ONG Principio, junto a UNEVAC y una serie de otras organizaciones, hemos participado o participamos activamente contra el proyecto, la ley que hoy día es la ley de discriminación. Fuimos al Congreso, hicimos marcha, estamos hablando del año 2005, cuando ingresó esta ley al Congreso a través del gobierno de Ricardo Lagos, y gracias a esas gestiones se sacó toda lo que el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual quería poner en ese proyecto de ley en ese entonces, que buscaba tipificar como delito también la discriminación, pero fruto de la presión que hicimos nosotros junto a muchas otras organizaciones, se logró retirar eso que querían hacer, ¿verdad? En los movimientos, el lobby LGTB. Pero a través de este proyecto que se está tramitando en el Congreso y que supuestamente se va a votar ahora en la Cámara durante este mes, buscarían nuevamente ingresar una sanción penal para aquellas personas que discriminen a aquellos que tienen una orientación sexual o una identidad de género, como lo dice el proyecto. Entonces, por eso que queríamos también conversar este tema con el Pastor José, porque el Pastor José ha sido un activo también militante, trabajador, obrero en la defensa de la fe, de la vida y la familia, y queríamos conversar o preguntarle cuál es su impresión sobre este tema, que busquen nuevamente ingresar la sanción penal en relación a la discriminación. Bueno, en nada es sorprendente, porque la verdad que han procurado reponer el carácter punitivo de lo que inicialmente tenía en lo que era el proyecto de ley de medidas contra la discriminación, cuando efectivamente fue presentado en el 2005 y que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero que luego en el Senado, como bien se dice, dimos una batalla, una lucha bastante fuerte y lucha, hablamos, ¿verdad?, de no solo concientizar y manifestarnos públicamente, sino que también con todo un trabajo de lo que comúnmente la gente conoce como lobby parlamentario, hablando con senadores, hablando de lo pernicioso, ilustrándoles respecto de lo dañino que iba a significar, ¿verdad?, que se aprobase una ley de esas características. Y bueno, lo tuvimos detenido por 7 años, congelado ese proyecto, y fue un hecho muy triste, muy penoso, ¿verdad?, el que gatilló que se terminase aprobando, que fue el asesinato de ese joven homosexual que se andaba prostituyendo, ¿verdad?, Daniel Zamudio, ahí en el Parque Forestal, ¿verdad?, en una reyerta, en una pelea, ¿verdad?, casi en un asalto, ¿verdad?, terminaron matándole y sí, tristemente, literalmente le reventaron el cráneo con una piedra, ¿verdad? Y bueno, ahí Rolando Jiménez, el guaripola, diríamos, de los grupos homosexuales, básicamente acá en Chile, salió inmediatamente a acusar, y lo dijo, y usted puede verlo en las imágenes históricas de aquel momento: esto es culpa de los evangélicos, dijo. Los evangélicos son los que discriminan. En aquella época era el concepto de discriminar, hoy día es de incitar al odio, ¿verdad? Y ese proyecto efectivamente fue aprobado, pero efectivamente por los 7 años que estuvo congelado en el Senado, y fruto de todo el trabajo se le fue quitando, ¿verdad?, eliminando todos los aspectos básicamente punitivos, la pena de cárcel, la persecución, ¿verdad?, la restricción a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, que hoy día nuevamente lo vemos representado en este otro proyecto. De manera tal que no es nada de novedoso de que el móvil, Rolando Jiménez y los grupos homosexuales quieran reponer esto, y lamentablemente hoy día cuentan con un Congreso, ¿verdad?, con parlamentarios que son acorde a esa misma idea, y por eso que viene con esta
este acápite, ¿verdad?, este proyecto respecto de devolverle el carácter punitivo a lo que fue la ley de medidas contra la discriminación, porque por mucho tiempo buscaron modificar la ley contra la discriminación, pero no tuvieron entonces han buscado el camino paralelo, ¿verdad?, el atajo de que por estas otras leyes, ¿verdad?, comenzar a armar o devolverle el carácter tremendamente punitivo que tenía ese proyecto cuando fue presentado el año 2005. Así que nuevamente vamos a la misma temática, ¿verdad?, vamos al mismo escenario. Esto de la discriminación pasa a ser nuevamente una excusa para restringir, para limitar, ¿verdad?, libertades fundamentales como las que ya hemos mencionado, y para nosotros en particular que tiene que ver con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, con la libertad de conciencia, con la libertad religiosa. En ese sentido no es novedoso, no es algo que nos asombre, pero sí que es muy lamentable, ¿verdad?, porque aquí están haciendo un verdadero pack, ¿verdad?, con esta ley de incitación a la violencia, como un verdadero collage, ¿verdad?, para poder reponer todos los aspectos que no han podido ellos establecer a lo largo de su, comillas, reivindicaciones o sus luchas, ¿verdad?, por supuestamente igualdad, cosa que también es un eufemismo, ¿verdad? Todas las personas nacemos iguales en dignidad y derecho, lo dice la Constitución y todos lo entendemos que efectivamente es así. Es decir, los homosexuales no tienen menos derechos que los que nos decimos heterosexuales. Insisto, toda esta palabrería es fruto de la ideología de género. Por eso hablamos de transgénero hoy día, por eso hablamos, bueno, toda esta palabrería que es orwelliano, como hacía mención delante, ¿verdad? Es para envolver, ¿verdad?, una bomba que es destructiva. Es la ideología de género ha probado ser en su implementación más destructiva que el nazismo, que el socialismo, ¿verdad? Aunque han matado millones de personas en las distintas épocas, la misma Segunda Guerra Mundial significó más de 20 millones de personas muertas. Bueno, solamente, ¿verdad?, por el aborto, a través de ideología de género, son millones y millones los que anualmente mueren. Entonces, esta ideología destructiva, ¿verdad?, hoy día está envuelta en estos papeles, en este papel envoltorio, ¿verdad?, que aparece como tan benigno, como tan bueno, no, es que no hay que discriminar, es que somos todos iguales, y eso no tenemos para qué hacer una ley. Dimos la batalla, ¿verdad?, por más de 7 años, 10 años contra la ley de discriminación, aduciendo jurídicamente de que no era necesario hacer una nueva ley porque la misma ley y la misma Constitución ya franqueaban las vías para evitar justamente el tema de la discriminación. Sin embargo, obtusamente, los parlamentarios, que la mayoría de ellos también no son muy astutos intelectualmente, ¿verdad?, simplemente se limitan a apretar un botón porque alguien les dijo que era correcto, porque la encuesta les dicen que eso es lo que la gente quiere, cosas todas las cuales son manipulaciones, ¿verdad?, ideológicas, y son, la mayoría de ellas son mentiras, ¿verdad?, terminan aprobando proyectos, ¿verdad?, sacando leyes, concurren a la formación de una ley que es nefasta. La misma ley contra la discriminación y los homosexuales, a pesar de que festinaron cuando se aprobó tras el lamentable asesinato de ese muchacho homosexual, ¿verdad?, de San Bernardo, Daniel Zamudio, aparecieron festinando, pero la verdad que estaban muy enojados porque yo entendía de que la ley iba a ser casi como un saludo a la bandera, porque la verdad que no tenía prácticamente ningún elemento punitivo. Hasta el día de hoy la ley contra la discriminación solo involucra una multa, ¿verdad?, y es a beneficio fiscal, ni siquiera es a beneficio de la persona que se siente lesionada en su derecho de dignidad de haber sido discriminado. Pero esa ley establecía la discriminación arbitraria. En los distintos intentos de modificación a la ley, ¿verdad?, contra la discriminación, se ha tratado de meter, ¿verdad?, y hacernos creer de que hay tipos de discriminaciones externas, claras, pero hay otra que es como subjetiva, ¿verdad? Es decir, cualquier cosa podría ser discriminación. Entonces hoy día le quieren quitar el concepto de arbitrario, porque la arbitrariedad es un actuar en contra del derecho. Evidentemente que todo lo arbitrario es ilegal, ¿verdad? Doctrinalmente en el ámbito de derecho, cuando hablamos de la arbitrariedad, es justamente eso, es hacer algo que entendemos claramente que es contrario al derecho, que es abusivo, que es contrario a las personas, a la sociedad, es erga omnes, ¿verdad? Es en contra de toda la sociedad, no en contra de... Pero hoy día quitar, ¿verdad?, este concepto, como tiene la ley contra la discriminación, de quitar de concepto de discriminación arbitrario, también va en la misma dirección de a la iglesia, a los evangélicos, a los cristianos, a los que seguimos predicando en la calle, a los que seguimos manteniendo convicciones profundas, enraizadas en la Escritura, a los que somos radicales respecto de lo que la Biblia dice. Por supuesto que lo que busca con ello eliminar el concepto de
arbitrariedad, eliminar la garantía que nosotros logramos imponer en la ley contra la discriminación, porque el artículo 2 de esa ley establece que no será discriminación cuando en el ejercicio de otras libertades o de otras garantías, por ejemplo, la libertad de expresión, por eso que la iglesia quedó, diríamos, resguardada, por eso que no hay ningún pastor que haya sido perseguido o acusado a través de esta ley, porque dejamos establecido ese ni el pastor Soto, ¿verdad?, con todo lo extraño de su mensaje, pudo ser perseguido por esa vía, pero sí pudo ser, ¿verdad?, el acicate que ayudó a que todos estos grupos promovieran estas legislaciones, ¿verdad? Y lamentablemente hoy día pareciera ser, ¿verdad?, que el Congreso que tenemos, ¿verdad?, diputados y senadores, la mayoría que están en pro de estos supuestos pseudo derechos, porque la verdad que es una falsedad, esto solamente es humo, ¿verdad? Detrás de esto no hay nada excepto la imposición de una visión ideológica totalitaria que busca restringir, limitar, e insisto en lo que dije en la primera parte, ninguna de los sistemas de las dictaduras o de los sistemas totalitarios se impuso a través de un lenguaje o de un mensaje de odio, sino que se impuso justamente al contrario, a través de la restricción de las libertades fundamentales. Vea lo que sucede en Venezuela, vea lo que sucede en Nicaragua, vea lo que sucede en Corea del Norte. Dicen, no, es que el mensaje de odio, no, ahí son las restricciones. Eso es lo que caracteriza a los sistemas totalitarios y hoy día, lamentablemente, estamos asistiendo ante nuestros ojos lo que se quiere imponer es un sistema de tipo totalitario en favor de un grupo muy reducido, el 1 o el 2% de la población en favor de ese 2% y en detrimento, en perjuicio del 98% de la familia chilena que queremos vivir en paz, en tranquilidad y con los ámbitos, ¿verdad?, para que nuestras familias se desarrollen, crezcan y puedan tener un futuro como todos esperamos el mejor posible. Vale la pena comentar a propósito también de la tramitación de lo que fue el proyecto de ley que establecía medidas contra la discriminación, que hoy día ya es ley de la República, un texto, un libro que escribió el periodista Rodrigo Fluxá. Ese periodista de Canal 13 en ese tiempo, me parece, y si no me equivoco, hizo una investigación seria y profunda de las razones que llevaron al asesinato de Daniel Zamudio. En un principio se dijo que el asesinato de Daniel Zamudio había estado inspirado en razones ideológicas y el mismo movimiento de liberación homosexual dijo que eran nazistas y nazistas evangélicos y todo ese tipo de cosas. Bueno, y la investigación de este periodista serio, Rodrigo Fluxá, y hay que mencionarlo porque hoy día el periodismo es bastante poco serio, está totalmente sesgado hacia una posición ideológica, su línea editorial obedece a intereses que tienen que ver con el nuevo orden mundial. No vamos a entrar a profundizar en ese tema, pero George Soros y todos esos grandes magnates son los que están financiando los grandes medios de comunicación y entendemos por qué los periodistas hoy día tienen un sesgo ideológico marcado. Pero este periodista, Rodrigo Fluxá, escribió un libro con una investigación seria y concienzuda y él llegó a la conclusión de que el asesinato de Daniel Zamudio no fue por razones de odio hacia a las personas homosexuales, sino que parece que estaban entre los mismos homosexuales, porque estadísticamente hay estudios que hablan de que los homosexuales son personas muy serias y que cambian pareja constantemente. Entonces, pudiera ser que por esa razón se hubiese generado esa reyerta que terminó con el asesinato de Daniel Zamudio y que movió a que se pudiera aprobar en el Congreso la ley que hoy día que establece medidas contra la discriminación. Así es que esto es muy importante decirlo porque esto no va a aparecer en los medios de comunicación masivos y por eso es que estamos armando este tipo de programas para que pudieran también la población en general informarse sobre lo que realmente sucedió en esa situación en particular. Ahora bien, Pastor José, nosotros estamos participando junto a UNEVAC y como ONG Principios, también estamos participando en la Mesa Nacional que busca modificar la ley de culto. Y a lo mejor usted se preguntará ¿qué relación o cómo se vincula este proyecto de ley que busca tipificar el delito de incitación a la violencia con la reforma de la ley de culto? Los primeros, ¿verdad?, artículos del proyecto ingresado por Michelle Bachelet, que dicho sea de paso, el año pasado, antes de irse, horas antes de dejar el gobierno, Michelle Bachelet ingresó un proyecto de ley que busca modificar la ley de culto, pero un proyecto de ley que es nefasto, que es terriblemente perjudicial para la Iglesia Evangélica. Ese proyecto está en el Congreso hoy día. Y Sebastián Piñera lo que hizo es reunir a los distintos sectores, ¿verdad?, para conversar sobre este tema
que busca reformar la ley de culto. Nosotros estamos participando ahí y de hecho los primeros artículos que hablan sobre los principios que rigen la reforma a la ley de culto hablan de conceptos que son muy perjudiciales para nosotros y que tienen alguna relación con este proyecto de ley de incitación a la violencia. Es por eso me gustaría preguntarle, Pastor José, ¿cuál es la relación que tiene este proyecto de incitación a la violencia con la actual reforma a la ley de culto? Bueno, están íntimamente relacionados, pero antes de ir a eso, me quedó dando vuelta a propósito del crimen de este muchacho, Daniel Zamudio, a Rolando Jiménez saliendo en los medios de comunicación diciendo y acusándonos, ¿verdad?, de ser los promotores, autores intelectuales de dicho crimen. La pregunta es, con esta legislación de incitación a la violencia o al odio, ¿ese no es un discurso odioso? ¿Ese no sería o no incitación a la violencia? Podría tener el reproche jurídico si pensamos, ¿verdad?, en todos los grupos feminazis, ¿verdad?, de feministas o mujeres que quieren ser hombres pero que rechazan a los hombres. Bueno, toda esa cosa extraña que hemos visto, ¿verdad?, con las famosas tomas durante el año anterior, cuando se han ganado en las iglesias romanas católicas, ¿verdad?, a literalmente hacer sus necesidades ahí, a tomar los símbolos, ¿verdad?, del cristianismo o del catolicismo y hacer toda clase de aberraciones con ellos. Eso no es incitar al odio, probablemente como en el negacionismo, eso va a estar legitimado. Nosotros, al decir algo al respecto de ello, entonces vamos a ser quienes vamos a incitar al odio. Quería solamente dejar eso ahí, ¿verdad?, porque es importante que nos representemos todos estos escenarios. A ese respecto, en relación a la modificación, posible modificación de nuestra actual ley de culto, efectivamente la ley, ¿verdad?, o el proyecto de ley que Michelle Bachelet horas antes de irse ingresó, establece en el artículo 1, por ejemplo, el concepto de laicidad, ¿verdad?, palabra que dicho sea de paso en buen español no existe, ¿verdad?, existe laicismo o laicidad, pero laicidad... Pero ellos son expertos en inventar palabras, ¿verdad? Han inventado homofobia, transfobia, transgénero, han inventado una cantidad de palabras que ya no es nada extraño que inventen una nueva. Bueno, ese concepto que hace referencia al laicismo, ¿verdad?, no es simplemente el hecho de que, y esto lo define en la misma Asamblea de Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos del año 2017, en septiembre del 2017, cuando se hizo el reporte de Naciones Unidas respecto de los grupos, ¿verdad?, de la promoción de los derechos de los grupos, ¿verdad?, que aparecen como vulnerables, en este caso los grupos homosexuales. En el reporte decían que los grupos extremistas y conservadores, ¿verdad?, no decía conservadores, decía extremistas y fundamentalistas en el informe, y se referían a nosotros, decía que este concepto de laicidad o laicismo, ¿verdad?, viene a ser una herramienta fundamental para combatir, así lo dice el mismo informe de Naciones Unidas, y por eso que no es raro que aparezca en el artículo 1 del mismo proyecto que Bachelet ingresó, porque ya venía justamente de ONU Mujeres, y hoy día no es casualidad tampoco, ¿verdad? Ya se habla Soro, ¿verdad?, el nuevo orden mundial, no vamos a entrar en ese tema, pero por algo hoy día ella está de, comillas, alto comisionado de los derechos humanos, ¿verdad?, que pareciera ser como un chiste de mal gusto, pero ahí está, ¿verdad?, avalando, respaldando, por ejemplo, Venezuela y todo eso, cuando 5 naciones, ¿verdad?, estuvieron en la asunción del nuevo mandato de Maduro, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar en todo ese tema, pero no es casualidad, y solo lo digo para graficar, de que en el mismo artículo 1 aparezca este concepto, porque este concepto de Naciones Unidas, dice y lo definen ellos, es un arma valiosa, una tremenda arma para poder frenar, detener, restringir, limitar, arrinconar a los grupos fundamentalistas y a los grupos extremistas. Eso se refiere a nosotros, ¿verdad? Si desde la misma ONU entendemos que viene toda esta imposición, por algo ella está ahí nuevamente, entonces claramente la modificación de nuestra actual ley de culto, que podrá ser, como todas las cosas, perfectible, ¿verdad? Y ya después de 20 años, porque entró en vigor el año 99, en octubre del año 99, y ya va a cumplir 20 años, es probable que tenga algunos aspectos que puedan ser mejorables, pero en lo esencial, en lo fundamental, en lo que dice relación con los derechos, con las garantías que la ley recoge, entendemos que es lo correcto porque no hace más que hacerse eco de lo que la misma Constitución establece respecto de la libertad de asociación, respecto de la libertad de conciencia, respecto de las libertades fundamentales. En ese sentido, ¿verdad?, el proyecto que Bachelet presentó es totalmente contrario, porque busca minimizar, restringir, limitar estas libertades que hoy día tenemos y que este gobierno, ¿verdad?, convocó, ¿verdad?, a una
a una mesa de trabajo en la cual, como bien se decía, hemos estado trabajando o participando, para no sonar en esta cacofonía, esta repetición, hemos estado trabajando justamente para hacer valer o resguardar los derechos fundamentales que nuestra actual ley de culto tiene. Si hay aspectos formales, si hay aspectos, ¿verdad?, que pueden incluso solucionarse por vía reglamentaria, así lo hemos hecho saber en esta mesa, está bien que se arregle, que se mejore y todo, pero en los aspectos esenciales, los principios de esta ley, que son las libertades fundamentales, no pueden ser tocadas. Y el gobierno, ¿verdad?, ha levantado esta mesa, pero lamentablemente creemos de una manera como un espejismo, porque el gobierno hasta la saciedad, nos reunimos en su momento, incluso con el ministro Blumen, solicitándole por todos los canales, hemos hablado con parlamentarios que nos patrocinen, ¿verdad? Pero claro, el gobierno tiene una posición de que retiren el proyecto que Bachelet ingresó, porque como lo presentó la presidenta, el mismo presidente puede retirarlo. Ha retirado un par de otros proyectos, pero este proyecto dijeron no lo retiramos, no es republicano, con una serie de justificaciones, pero al final lo que hace es mostrar lo que decía en un principio también, esa tibieza, ese amarillentismo, esa cosa de conveniencia, sin convicciones, mantenerlo ahí y está en un riesgo porque en cualquier momento puede ponerse en movimiento a título de cualquier cosa, ¿verdad? Como lo hicieron con el matrimonio homosexual o mal llamado matrimonio igualitario. Eso también son palabrerías que no significan nada, ¿verdad? Así pudieran también darle algún movimiento, pero el gobierno pareciera que para el próximo periodo legislativo, ¿verdad? Desde marzo, bueno, comienza en mayo formalmente, ¿verdad? Pero de este año 2019, porque el periodo legislativo del año anterior todavía no termina ahora en enero, ¿verdad? Pero el próximo periodo, que es el del 2019, pareciera que el gobierno va a presentar otro proyecto de modificación a la ley de culto y por eso hemos estado ahí trabajando para hacer valer y que se resguarden nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales, que son los que realmente nos interesan. Bien, lamentablemente se nos fue el tiempo. Queremos agradecer al pastor José por su exposición, por su participación en este programa. Invitar también a todas las personas que nos están escuchando que compartan este video y que también nos acompañen durante las próximas producciones. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página web www.ongprincipios.cl. ¿Quién les habla? Francisco Conejeros, presidente y director ejecutivo de ONG Principios. Los invitamos a que puedan seguir acompañándonos en los siguientes programas. Como usted ve, vamos a tener interesantes temas de contingencia política y su vinculación con la comunidad evangélica de Chile. Muchas gracias.